Hola, bienvenidos al primer capítulo de Gatos al Aire, el podcast. El día de hoy estamos con nuestra amiga Esme. Hola Esme, ¿cómo estás? Hola Caro, muy bien, gracias por invitarme. ¿Estás nerviosa? Sí, es el primer podcast en el que participo. Es el primer podcast que dirijo, así que estamos igual. Es el primer capítulo de ese podcast nuevo. Pero bueno, gracias por invitarme, estoy contenta de estar aquí. Bueno, yo ya sé a qué te dedicas, pero ¿qué haces? ¿Qué haces para vivir? Bueno, ir al psiquiatra. A veces es necesario, por supuesto. Bueno, yo soy psicoterapeuta, tengo 10 años ya en este rollo de la psicoterapia, en consulta privada particularmente. He estado en otros escenarios, en la Secretaría de Salud, he estado trabajando, por ejemplo, con cuestiones de reclusión también, pero actualmente estoy en psicoterapia privada con niños, adolescentes y jóvenes adultos particularmente. Y bueno, estoy cursando un doctorado, entonces todo va por ahí de la mano. ¿Cómo le haces para hacer todo al mismo tiempo? ¿Cómo le hago con todo esto? Bueno, te quisiera decir que organización, pero sabemos que eso es sumamente difícil. Son, creo que, ritmos de vida que uno va acoplándose a esas cosas, pero sí, de repente te das cuenta que se te fue la semana, que tienes el domingo para limpiar solamente y a retomar, pero es algo que me gusta y que disfruto a pesar del cansancio y de lo estresante que puede llegar a ser. Disfruto muchísimo la idea de seguirme formando y además de poder aplicar esa formación en mi práctica clínica. De hecho, pues nos ha tocado que estamos un día antes en reunión y dices, no, ya me tengo que ir porque mañana tengo que dar consulta en domingo o en sábado, ¿no? En este caso. Dices que llevas 10 años dedicándote a esto, pero los 10 años no has estado ejerciendo como tal. Y sí, comencé a ejercer desde el 2014, más o menos. Y ahí fue donde me di cuenta que pues hacía falta mucha formación, ¿sabes? Te encuentras frente al paciente, a tu primer paciente. Los que estamos en esto de la consulta sabrán a qué me refiero y estás como empericado así de no la vaya a regar, ¿no? Y bueno, eso fue que me lleva a buscar otro tipo de formación que no la encontré en Jalapa, fui a Ciudad de México y ahí comenzó como todo este embrollo. Me formé como, primero tuve un propedéutico en cuestiones de psicoanálisis y posteriormente ya tuve una formación seria en psicoterapia que principalmente es enfocada a las adicciones. O sea, la primera maestría que tengo es de psicoterapia de las adicciones, ¿no? En paralelo estaba haciendo una maestría en psicoterapia psicoanalítica, entonces ese es como mi enfoque y actualmente sigo en la línea de psicoanálisis, pero ahora haciendo una investigación ya más teórica, como a ciertos elementos y ciertos conceptos del psicoanálisis particularmente, pero todo enfocado al sufrimiento, ¿sabes? O sea, la tesis que quiero intentar plantear, que ha sido muy difícil poderla llevar a cabo, sobre todo institucionalmente, hay muchos detractores ahí, pero es esto, el sufrimiento cambia con la época, ¿no? Sí, claro. Casi todos hemos escuchado cuando hablo de psicoanálisis, todos tenemos alguna idea de qué se trata eso. Como te dicen, no, pues es que todo es sexo para el psicoanálisis. No particularmente, ese es el sentido común. O histeria, ¿no? Que son conceptos muy teóricos, también muy técnicos, que son llevadas a la cotidianidad. Tú habrás escuchado por ahí de que si tienes como cambios de ánimo, te dicen, ay, es que eres muy histérica, ¿no? Sí, claro. Se hacen memes al respecto. Actualmente se plantea, por ejemplo, algunos autores, que la histeria ha mutado, es decir, que tiene otros nombres, como los trastornos de personalidad. El tipo límite es el que ahora encajan como una cuestión de histeria, lo que antes se consideraba histeria. Pero bueno, ese es un tema bastante complejo y a lo que iba con esto es que todo versa en torno al sufrimiento y al estudio del sufrimiento y por supuesto al abordaje. Y bueno, todo esto te lo preguntaba porque muchas veces sales de la carrera y he escuchado que no puedes ejercer luego, ¿no? Entonces, cuando tú ya te enfrentaste a tener a pacientes y ver que no sabías cómo abordarlo, te diste cuenta que tenías que continuar formándote. Sí, claro, esa es una complicación que tenemos, pero a nivel país. En otros sitios tienes que tener una licencia para poder ejercer como psicoterapeuta. Y si haces una mala praxis, bueno, esa licencia se te retira
cómo lo hacen con los médicos. Pero en México eso no aplica precisamente. Tal vez habrán escuchado que hay personas que no tienen ninguna formación y están haciendo lo que llaman psicoterapia, ¿no? O lo encajan como psicoterapia, como cuestiones de constelaciones familiares, de Reiki, de coaching, de que te leen las almas y las vidas pasadas y futuras. Y todo, pareciera que todo es una pangea y todo encaja dentro de lo que consideran psicoterapia. Hay personas que no tienen ninguna formación en psicología y que pueden hacer algún curso y pueden lanzarse a hacer algún tipo de psicoterapia. Y eso es un poco peligroso, ¿sabes? Y también está muy desvirtuado. La psicología intenta todavía mantenerse lo más apegado a la ciencia posible, pero todo lo que versa alrededor de la psicología, pues demerita un montón del trabajo que se ha estado haciendo. Entonces no hay como una regulación al respecto y pues yo lo aprendí en el camino. Es decir, sí tienes que tener una formación psicoterapéutica para que tú puedas ejercer como psicoterapia. Y supongo que esto no ocurría antes porque no existía como tal alguien que te leyera las almas. Entonces creo que ahora hay cosas nuevas y hace que pues te tengas que ir adaptando como a estos nuevos contextos. Sí, y mira, es bien curioso porque todo esto que está pasando donde pareciera que hay apertura para tantas cosas y que todo tiene un espacio, porque ahora te pueden decir, bueno, pero eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces tú tendrías que respetar mis creencias y vamos, es válido. Pero es una cuestión de época también. Es decir, hemos venido fluctuando en un momento donde ya no hay como estructuras propiamente. Entonces, como puede entrar el Reiki en tu sesión de psicoterapia, o te pueden dar aromaterapia, o todo es válido, ¿sabes? Actualmente todo es válido y es muy difícil que tú te posiciones en el de no, esto no, porque entonces eres funable afuera. Tienes que tener mucha apertura al respecto. Pero esto no solamente es en psicoterapia, si te das cuenta, todo funciona así. O sea, de repente se nos caen los ideales religiosos y entran los horóscopos, ¿no? En la búsqueda del sentido, pero todo es válido. Y al final pareciera que es lo mismo, ¿no? Sí. Como que no crees en esto, pero ¿por qué no crees, no? Quizá porque te lo impusieron, pero entonces ¿por qué sí crees en los horóscopos? O sea, ¿cuál es tu base para decir si existe o si me aplica a mí, ¿no? Sí, creo que la ciencia, a reserva de ahora con la pandemia que volvió a cobrar un poco de cancha que había perdido, pero también ha caído un poco en cuestionamiento, ¿sabes? Se le apostaba que la ciencia es lo que te tiene que dar certidumbre. Pero resulta que la ciencia en realidad lo que te otorga es incertidumbre, es decir, muchas dudas, y cuando no alcanza a cubrir todo, antes entraba Dios. Es decir, Dios es el que puede resolver todas las cuestiones no resueltas por el humano, pero llega un momento en el que la religión pierde su potencia y entonces van quedando como muchos huecos y vienen el de que soy ateo, no creo, volvemos de nuevo al punto de la ciencia, todo lo que tenga que ver con lo científico, pero de repente tampoco es suficiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos darle un sentido a algo, entender por qué funcionamos así y que a veces no tiene que ver, por ejemplo, con que tengamos un trastorno, tengamos depresión, tengamos ansiedad, sino que es Mercurio retrógrado, ¿no? O sea, es el que está haciendo, no son mis decisiones, ¿no? Tiene que ver con algo del universo, pero eso es como darle un sentido a la existencia. Sí, claro, luego escucho de que ya se va a acabar el mes y ya me voy a sentir mejor, ¿no? Porque ya se va a acabar Mercurio retrógrado. Otra pregunta que es algo que siempre he tenido curiosidad con los psicólogos, porque a mí me ha pasado, ¿no? De repente estoy con alguna amiga y está teniendo alguna temporada así como fuerte y me cuenta lo que le pasa, ¿no? Y llego a mi casa y me siento cansada, o sea, cansada físicamente por todo lo que escuché. Entonces, por ejemplo, tú, ¿qué promedio de pacientes tienes más o menos por día? Mira, esto que mencionas es bien interesante porque también es un elemento importante a considerar cuando somos psicoterapeutas. Desde la carrera te dicen, tienes que ir a psicoterapia, pero uno no entiende del todo por qué tendrías que ir a psicoterapia, ¿sabes? O sea, yo como por qué. Uh-huh. Y luego te dicen, bueno, para que no hagas ahí transferencia con el paciente y no hables desde ti. No solo se trata de la psicoterapia, se trata de la formación teórica. Es decir, la teoría no se genera en el consultorio. O sea, la teoría la tienes que leer para poderla ejecutar en el consultorio. Es otro tipo de investigación que se hace, ¿no? Pero muchas veces se tiene esta idea de que la práctica te hace terapeuta a ti. Entonces tienes que ir a la práctica y para que pueda ser, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, que es donde más me muevo y que también es muy rígido al respecto, te dicen, tienes que ir a análisis para ser analista.
Yo difiero un poco de eso, digo, tendrás que ir a análisis para resolver cosas tuyas, pero no para hacerte analista. Para hacerte analista tienes que hacer horas nalgas, sentado, estudiando, y para después poder ejecutar. Es decir, uno no va como con ojos ciegos a ver qué me encuentro en el consultorio, ¿no? Sino qué haces con eso, qué haces con lo que te platican, con lo que te cuentan. Y bueno, cuestiones laborales, pues creo que todos nos cansamos trabajando, ¿no? Pero en el caso de la consulta privada, de la psicoterapia, llega a ser muy drenante a veces porque la atención tiene que ser plena. Es decir, no es como cuando tú estás frente al escritorio trabajando en una oficina, que por ahí te echas el cafecito, volteas, echas el chisme con la amiga. Un poquito, ¿no? Sí, no funciona de la misma manera. O sea, tiene que haber una atención plena a quien te está hablando justamente. Y a veces cuando viene uno tras otro, no puedes quedarte como... Este es el problema de este paciente, entonces entro al siguiente y es como, lo guardamos en una cajita que tiene este nombre particular, ¿no? Y vamos a sacar el que viene después. Entonces va así. Yo tuve un doctor en psicoanálisis que me formó y él me decía, porque yo llegaba a casa y decía, chin, vengo bien cansada y vengo con el tema en la cabeza, ¿no? Y él me decía, a ver, espérate, no te puedes ir con cosas en la cabeza a tu casa. O sea, eso es trabajo, es una lógica, digamos que es un material con el que tú trabajas y es como si tú estuvieras en un laboratorio y te llevas tu frasquito a la casa, ¿no? Sí. No tendría que funcionar de esa manera porque entonces empiezas como a involucrarlo de un paciente con otro paciente y es una cuestión que si uno no tiene una formación, no sabemos y después estás durmiendo y estás todo preocupado, ¿no? ¿Qué estará haciendo mi paciente? ¿Cómo lo estará resolviendo? No tendría que funcionar así. Tendríamos que poder cambiar el chip, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, y se vuelve muy complicado porque en tus primeros años no sabes cómo manejar, pues escuchar los problemas y manejar tus propios problemas, ¿no? Uh-huh. Supongo que tú vas a terapia. Sí, desde la carrera, porque me decían esto de, hay que ir a psicoterapia, ¿no? Para ser psicóloga hay que ir a psicoterapia. Me ha venido muy bien. Por cierto, es recomendable para todos y sería irónico que yo no recomendiera terapia cuando soy terapeuta, ¿no? Entonces sí, estoy en eso ya desde hace algunos años. ¿Y lo manejas como algo que vas cada determinado tiempo? Porque fíjate, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que no era algo como tan común hablar de terapia, ¿no? Y recuerdo que una vez me pidieron ir con el psicólogo de la escuela. Y yo estaba muy asustada porque dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? O sea, como si hubiera un problema. Pero ahora más grande he ido a terapia y quizá ahorita no tengo como un problema, pero sé que quizá cada 6 meses como ir como un chequeo, ¿no? Como cuando te vas a hacer análisis y cada año estás revisándote. Yo creo que la terapia puede ser algo similar. Si bien no estar pues tan constantemente, sí tener pues un chequeo cada determinado tiempo para ver pues cómo estamos de la mente. Pues sí, como ir al oftalmólogo, ¿no? Que se dice 2 veces al año. ¿Cuántas veces vamos al oftalmólogo? La verdad, ¿no? A menos que ya no veamos. Pasa lo mismo con la psicoterapia, ¿sabes? Es bien inusual que alguien llegue y diga, ay, vengo pues para ver qué puedo trabajar, ¿no? O porque me dijeron que la salud mental se atiende también. Cuando llegan a psicoterapia normalmente ya pasaron por la bruja, por quien lee las cartas, porque, no sé, los horóscopos ya no fueron suficientes, porque ya fui a que me hicieran una limpia, porque ya, como que ya probé todos los últimos recursos y esto es lo último, ¿no? Que sí se sabe que hay que ir al psicólogo, pero se tiene mucho esta idea de la locura, ¿no? Entonces, quien va al psicólogo a veces tendría que ver con una cuestión de locura y es difícil poderlo aceptar. En el caso de los niños, también con los papás, porque con los papás se juegan otras cosas, ¿no? Es decir, hay una cuestión narcisista, saludable, no patológica, de decir, no estoy haciéndolo bien como papá y sentarte en el sillón frente al terapeuta y decirle, quiero traer a mi hijo porque también es como abrirse el pecho y decir, aquí creo que estamos fallando y no es tan sencillo. Entonces, cuando te toca por tu cuenta, no es fácil tomar la decisión de ir a psicoterapia por lo que puede significar, ¿no? Y como papás, cuando son menores de edad, pues tampoco. O sea, implica que necesitan ayuda porque hay algo que no están logrando resolver por su propia cuenta. Entonces entiendo que quizá la mayoría de tus pacientes son menores de edad. Actualmente, al menos este año, no. De repente comencé a tener mayor demanda de consulta de
jóvenes adultos, la adultez temprana, por ahí de 19 años hasta los 35 más o menos, que es la población que ahorita más atiendo. Por ciertas particularidades hay algo que se repite. Hace un momento te contaba lo del trastorno límite de la personalidad, ¿no? Eso es lo que más ha llegado a mi consultorio últimamente. Oye, y por ejemplo, ¿varían los síntomas, por llamarlos de alguna manera, con las personas que, no sé, tienen 20, que con los que tienen 35, o se sigue repitiendo? Ay, qué pregunta tan buena acabas de lanzar. Porque mira, si lo pensamos evolutivamente, se supone que habría como trastornos de las etapas, ¿no? O sea, los niños de 3 a 6 tendrían ciertas particularidades. Y eso probablemente tenga que ver con el desarrollo cognitivo. Y pues sí, es válido. Pero parte de lo que he estado estudiando, llego a este punto, sí, por lo que escucho en el consultorio, de decir, a ver, estos síntomas que se le adjudicaban como a la adultez temprana, ¿no? O a las personas de 30 años, a veces se dice un chiste, ¿no? Como ahí ya cuando uno trabaja, pues tiene ciertas características, por ejemplo, el sinsentido, depresión, ansiedad, pero resulta que llegan a consulta chiquitos de 11 años, 9 años con rasgos ansiosos, fuertes, ¿no? Con autolesiones, con depresión, con esta idea de ¿y para qué existimos? ¿No? Como muy reflexivos al respecto, que eso se pensaba que venía después. Entonces pareciera que los síntomas son muy similares, no importa la edad, entonces no tendría que ver con una cuestión solamente biológica y de etapa. Y ahí es donde entra como esta interrogante de qué está generando que los síntomas como que sean similares, no importa la edad, pero últimamente, que lo hemos estado escuchando comúnmente, la ansiedad y la depresión estaban a tope, ¿no? El borderline, el límite de la personalidad, también está a tope. Entonces pareciera como si fuesen cíclicos los trastornos, es decir, de repente en cierta época hay más ansiedad, ¿no? O hay más depresión, o hay más de esta otra cosa. Entonces la pregunta sería, ¿qué hace que estos síntomas se vuelvan algo de la civilización? Claro, porque al final todo va cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, en las diferentes edades tienen diferentes círculos, o sea, unos pueden estar saliendo de la prepa, entrando a la universidad y otros trabajando, otros con hijos. O sea, tienen diferentes situaciones económicas, sociales, y aún así se siguen repitiendo, ¿no? Sí, eso es lo interesante y justo en eso ando queriendo basar mi tesis. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que te vamos a estar teniendo aquí muy seguido porque es muy interesante platicar contigo y creo que también es importante que otras personas te escuchen, más que nada por el tema de cómo ven la psicología y que no es algo malo, o sea, es algo que tienen que estar implementando en sus vidas o también para ayudar a otras personas, ¿no? O sea, si tienes un hijo que tiene como algún trastorno o si tu pareja lo tiene, o sea, no necesariamente lo tienes tú, pero también hay maneras como de tratarlo, ¿no? Sí, de tener información en dado caso que se presente, ¿no? Es como una divulgación de la psicología, de para que estemos un poquito atentos afuera, que a veces no es muy común escuchar de ciertos temas, ¿sabes? Y hablándolo desde un punto más profesional que no sea desde el sentido común, probablemente ayudaría. Entonces yo con gusto por acá ando. Perfecto, muchísimas gracias, Esme. Gracias, Caro. Ok, esto sería todo por hoy. Próximamente nos veremos en el siguiente capítulo de Gatos al Aire.